Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos los demás de sus hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día, con los hermanos de José, llevaron a Siquem los rebaños de su padre. Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Démosle muerte, lo arrojamos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrojémoslos a un pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Esto lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron de lejos a una caravana de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigieron a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los israelitas y no nos manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de sus pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos el que crea en Él tenga vida eterna.
Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, le mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que les entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprehenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a pensar en el libro de Génesis capítulo 37, nos habla de lo que fue José vendido por sus hermanos. Ustedes ya saben la historia. Solamente una palabrita. ¿Qué pasó allí? Nada. La envidia. Qué curioso. Qué sencillo de entender. Aquí no se necesita filosofía ni teología. Aquí se necesita simplemente el sentido común, que a veces es el menos de los sentidos que utilizamos. Es el menos común. Pero el sentido común nos dice que Dios nos está hablando
que incluso en las mejores familias siempre hay gente envidiosa. Y si eso es en la familia, ¿cómo será en la iglesia, no? Ya en grande, si aquí en la familia es a nivel pequeño, en la iglesia es... Claro, en esta iglesia no, me imagino yo. En otras iglesias, ¿verdad? Pero Dios nos dice que tengamos cuidado, porque la envidia lleva a destruir al hermano, a acabar con el hermano. Pero ojo, Dios es tan sabio que al final con la envidia no se destruye el que supuestamente iban a destruir, a matar, que era José. Con la envidia ellos mismos se echaron cuchillo. Y como José fue capaz de vivir ese momento de fe, confiando en Dios, vivió un momento duro, porque la envidia es fuerte y hace pasar por, bueno, lo tiraron a un hueco y lo vendieron. ¿Se imaginan eso, lo que sufrió el pobre José? Pero al pasar todo eso con fe, logró llegar en Egipto a ser el segundo, o sea, después del faraón, él al mando. Y al revés, aquellos que envidiosos, que pensaban destruir y matar al otro, llegaron sometidos a sus pies. Pasaron hambre, a punto de morir, y tuvieron que llegar a pedir cacao a los pies de aquel que ellos habían sometido. En castellano, Dios nos dice, nunca ustedes se desesperen cuando haya dentro de la iglesia o dentro de la familia, dentro del trabajo, la comunidad, alguien que los envidie, que los humille, que los desprecie, los maltrate y quieran hasta quitarle la vida. No se preocupen. Sepan que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que Él saldrá en su debido tiempo a su defensa. Y que cuando la vida dé vueltas, porque la vida da vueltas, cuando dé vueltas, Dios lo ensalzará. ¿Recuerdan? Al que se humilla, Dios lo enaltece. Y al que se enaltece, Dios lo humilla. Llegaron a los pies de José a pedirle que le ayudara. Y gracias a la fe de José, ellos pudieron vivir y aprendieron la lección. Nosotros no deberíamos pasar por ahí para aprender la lección de no envidiar al otro, de no tratar mal al otro, de no buscar el mal ajeno. Pero lo que sí deberíamos aprender es que donde vayamos vamos a encontrar gente envidiosa, gente capaz de humillar, maltratar, someter, incluso matar al otro. Pero que Dios le da la victoria y eso es lo que nos importa. Bueno, ahora sí vámonos con el Evangelio. Era una palabrita de allí. En el Evangelio de San Mateo, capítulo, si quiere pasa por aquí, por este lado. Por aquí, aquí. Eso, usted, ahí, páseme la agüita ahí. Mateo 21, 33 al 43, 45 al 46. Ese es el Evangelio de hoy. A mí me llama la atención, ustedes lo escucharon, cómo el dueño alquila y le da a cargo, bueno, usted va a trabajar estas tierras. Y resulta que después que les dio la tierra, estos sinvergüenzas, en vez de cooperar para poner lo que habían cosechado, bueno, vamos a partirlo, vamos a ver cómo hacemos, se quisieron agarrar las tierras a lo macho. Y no quisieron entregar nada. Y dice, pues como no quisieron a los sirvientes entregarle el producto de la tierra, vamos a mandar al hijo. Y cuando vieron al hijo, este es el heredero, vamos a matarlo. Quisieron destruirlo. Y Jesús en su palabra nos muestra que ese hijo es él. Y que esos verdugos que quieren acabar, sacar a Jesús del camino para quedarse con la herencia, somos ustedes y yo, que en el mundo en que vivimos, que no nos pertenece a nosotros, que es de Dios y que Dios nos lo ha prestado para que nosotros vivamos, que un día llegamos a este mundo y un día nos vamos y el mundo continúa, porque no nos pertenece, solamente venimos a trabajar en este mundo para ganarnos la salvación, para servirle a Dios, porque para eso nos contrató, para que viniéramos a servirle. Llega el momento en que usted y yo nos aferramos tanto a este mundo que nos olvidamos que el dueño es Dios, que tenemos que entregarle cuentas a Dios. Y lo que es peor,
Queremos sacar a Dios del camino. Este es el heredero, vamos a matarlo. Este es el hijo del dueño, vamos a matarlo. Una locura. Y entonces Jesús dice, ¿qué creen ustedes que hará? ¿Qué creen ustedes que hará el dueño? Sin duda, los aniquilará. Entonces Jesús nos hace ver que ustedes y yo, en el mundo, de los hogares, hemos sacado a Dios. De los colegios hemos sacado a Dios. De las universidades, del trabajo, de la vida, hemos sacado a Dios. Lo hemos destruido, lo hemos acabado. Pero me llama la atención el versículo 42. De todo esto me llama la atención el versículo 42. Mateo 21, 42. Y ahí me quiero centrar para que ustedes descubran lo que Jesús dice. Cuando usted y yo sacamos a Dios del camino, ¿qué pasa? Versículo 42. Jesús agregó, ¿no ha leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Sí. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Ah, bárbaro. ¿Qué se nos va a quitar? ¿Qué se le quitará? El reino de los cielos. Léalo. ¿Se le quitará? El reino de los cielos. Y ahora yo les digo. Y será entregado. Ahora yo les digo a usted. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos. ¿Por qué se les quitará el reino de los cielos? Porque la piedra importante fue desechada. Porque hemos sacado a Dios del camino. ¿Qué estamos perdiendo? El reino de los cielos. Estamos transmitiendo a través del internet también. Y debo decirle al mundo que este es el retrato vivo de los hombres en pleno siglo XXI. Los gobiernos del mundo quieren hacer lo que se llama, no sé si ustedes han escuchado, nuevo orden mundial. Y nuevo orden mundial significa que antes el orden que existía era uno, ahora hay un nuevo orden. El orden que existía antes era el orden que Dios había establecido en su palabra, en sus mandatos. Ahora hay un nuevo orden. No es lo que Dios diga, sino lo que digan los hombres. Y eso se llama nuevo orden. ¿Y qué significa mundial? Que eso se tiene que hacer en todas partes. Y el que no esté de acuerdo, entonces lo van a mofar, lo van a destruir, lo van a criticar, lo van a sacar del camino o hasta lo van a matar. Y ahí usted y yo nos vamos a enfrentar a esa realidad. O somos de Dios, o buscamos trabajar para las cosas de Dios, o vamos a perder el reino de los cielos. Cristianos que me escuchan, a ustedes y a mí nos pertenece el reino de los cielos. Jesucristo nos lo ha ganado. Y hemos venido a este mundo para ganarnos ese reino de los cielos. Para eso nos ha contratado Dios. Hace 100 años ustedes no existían, yo tampoco. Y de la nada, Dios nos llamó en la existencia y nos contrató para que viniéramos a este mundo, para que sirviéndole a Él y a los hermanos nos ganáramos el reino de los cielos, observando sus normas, sus leyes, el orden en que Él había establecido, los principios cristianos que Él dejó. Ahora en el nuevo orden los principios no son los principios cristianos, los valores no son los valores cristianos. ¿Se acuerdan que antes en las escuelas se hablaba de valores cristianos? Ahora no se hablan de valores cristianos, ahora se hablan de valores. ¿Le quitaron la palabra? Cristiano, porque ahora son los valores del nuevo orden mundial, no los valores de Cristo, los valores cristianos. La piedra más importante, los constructores la desecharon. Desecharon los valores cristianos. Se está construyendo un mundo, se está edificando un mundo
sin valores cristianos. La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Lo sabemos nosotros. Y hoy el Señor dice, no se dejen robar el reino de los cielos, porque se les puede quitar. ¿Cuándo? Cuando ustedes y yo desechemos la piedra que han desechado los grandes constructores. No podemos caer en la misma. Hoy el llamado que Dios nos hace en su palabra es, no caigan en la misma del mundo. El mundo ciertamente vive sin Dios, pero ustedes y yo tenemos que vivir con Dios. El mundo quiere un nuevo orden y usted y yo nos mantenemos con el orden de Dios. Para que ustedes vean, la gente para engañar a los otros dice, esto es algo normal. Así engaña a la gente. Por ejemplo, hoy es algo normal casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, es algo normal. Alguien matar a otro, una mujer abortar, eso es algo normal para el mundo. Pero eso no es normal, eso es algo común, pero no normal. Normal es algo que está en la norma y en la norma no está eso. Dios no dejó esa norma, entonces no es normal. Pero todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace es algo común, pero no normal. Lo normal es el matrimonio. Hoy nadie quiere casarse, pero eso es lo normal, pero no es lo común. ¿Por qué es lo normal? Porque Dios lo dejó en sus normas. No, la gente no se quiere casar porque dice, no, casarme yo ahora. ¿Por qué no se casan? No, porque ¿para qué nos vamos a casar? ¿Para qué nos vamos a amarrar? Pero eso es algo normal. Dios lo dejó en sus normas. Que no sea común es otra cosa. Porque la gente no se quiere casar y vive arrejuntado, es otra cosa. Pero tenemos que distinguir entre lo normal y lo común. Lo normal es cuando usted hace lo que Dios mandó. O sea, le entrega cuentas a Dios de ese terreno, de ese campo que Dios sembró y lo puso a usted a cuidar de él y ahora espera frutos. ¿Y qué fruto está dando? Y dice, si usted no da frutos de creyente, si usted no da frutos de fe, de verdadero cristiano, usted perderá el reino de los cielos. Se le dará otro. Muy católico. Muy cristiano. ¿A mí qué me importa? Lo importante es que usted y yo tengamos en cuenta quién es Cristo. Cristo es la piedra angular, la piedra más importante. O sea, el centro del cristianismo, el centro de la vida cristiana, Jesucristo. Y si usted y yo vivimos sin Él,